Bendiciones a todos, estamos de vuelta estudiando el libro de Zacarías. Eh, Hoy vamos a estar tocando capítulo 1, versículos 7 al 17 y el título de la enseñanza de hoy es Dios, nuestro Dios, todavía restaura. Saludos a todos por allá, por la iglesia de Calvary Chapel, Homestead, y saludo a todos los hermanos que nos están viendo por YouTube. Tuve que hacer una pregrabación de este mensaje por razones laborales. Entonces, lo que están viendo es algo que está pregrabado. Pero aún así, vamos a confiar que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Vamos a orar antes de comenzar, hermano. Padre, en nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que esta enseñanza ministre a tu cuerpo, sea para la edificación del cuerpo de Cristo, sea la iglesia, que todo sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre, Señor, que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos esas cosas, Señor. Amén y amén. La última vez, vamos a hacer un breve repaso, estuvimos estudiando el libro de Zacarías también, versículo 1 al 6, y vimos una faceta de Dios como Dios Padre, y es un Padre sin igual, y pudimos ver cómo Dios disciplina, restaura a su pueblo de Israel, como lo hace igual con nosotros. Entonces, si usted quiere profundizar en el estudio anterior, lo exhorto a que vaya a YouTube y busque Dios, un Padre sin igual, Dios, un Padre sin igual, del libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 6. Hoy vamos a estar tocando los versículos del 7 al 17 y vamos a hablar un poco de tipología, el significado de ciertas cosas. El libro de Zacarías tiene mucha tipología y mucha profecía en él. Entonces es un libro muy interesante, pero tenemos que prestar atención al detalle para poder entenderlo. Vamos a comenzar leyendo en Zacarías capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, ahí se menciona lo que es el Sebat. Vamos a comenzar por eso. Se refiere al 11º mes del calendario hebreo, que generalmente corresponde a partes de enero y febrero. Y proviene de la palabra sabatu, que significa la lluvia que golpea debido a las intensas lluvias de ese periodo invernal. En el judaísmo, el Sebat tiene un significado agrícola, marcado por la festividad menor de Tu Bi Shabbat, el año nuevo de los árboles. El comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown nos confirma que es la época donde los árboles comienzan a brotar y a florecer. Entonces vemos que la palabra de Dios viene a través de Zacarías en una época de bonanza, una época de regeneración, donde los árboles brotan y florecen, germinan. Y en ese tiempo el que estaba en el poder era el rey Darío el Grande del imperio persa. Y el pueblo de Dios llevaba 2 años bajo el imperio persa, particularmente del rey Darío. Usualmente, cuando los árboles comienzan a germinar y a brotar, hay un proceso donde las plantas se regeneran, empiezan a dar brote, después del brote vienen las flores, después de las flores viene el fruto. Entonces, esta es la temporada donde el Señor usa a Zacarías para traer su mensaje. Y a veces cuando nosotros estamos en una época de bonanza, que todo va bien, que no tenemos problemas,
tenemos tendencia de olvidarnos de Dios, tenemos tendencia de olvidarnos de conversar con Él, de tener una relación íntima con Él. Y a veces tenemos que ser sacudidos en esos momentos porque se nos olvida el Señor. Y esa es la naturaleza humana. Vamos a seguir adelante. Zacarías capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: He aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, vemos que hay una respuesta para Zacarías, pero viene del hombre. O sea, que hay un hombre entre los arbustos montado en un caballo, y la palabra para hombre aquí en hebreo es ish. Entonces, este hombre contesta. No es el ángel que hablaba con Zacarías, sino que era el hombre que estaba montado en el caballo rojo entre los arbustos de mirto. Esto es un poco confuso porque aquí aparece, ahora tenemos dos personajes nada más, tenemos el que estaba montado en el jinete y tenemos al ángel que está hablando con Zacarías. El que está montado en el jinete, en el caballo rojo, es un hombre, dice ahí. Y la palabra en hebreo para hombre es ish. Es un personaje, no es un hombre común y corriente, es un hombre que tiene cierta prestancia, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos al ángel que habla con Zacarías. Y la palabra en hebreo para ángel es malek, que significa un enviado, un mensajero del rey. Entonces vemos que tenemos Zacarías, tenemos al hombre que está montado en el jinete rojo y tenemos al ángel que está hablando con Zacarías. Entonces vemos que el hombre en hebreo es la palabra ish, pero es un campeón o un hombre de presencia, nos dice ahí el diccionario Strong. Volviendo a la pregunta, ¿quién eran esos caballos que habían ahí? Entonces, el hombre que estaba en los mirtos respondió: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Ahora surge la pregunta de vuelta: ¿cuántos personajes hay ahí? Tenemos al hombre que estaba en el caballo. Hay varias personas que dicen que era Cristo. Adam Clark nos dice que era Cristo. Jameson Fawcett Brown también interpretan como que es Cristo el Mesías. ¿Y por qué? Porque su función intercesora para con Israel. Otras escuelas dicen que es el arcángel Miguel, que es el capitán del ejército de Dios, y hacen referencia a eso. Pero personalmente creo que todavía hay un poco de confusión en cuanto a quiénes son estos personajes. Por mi punto de vista, yo veo que hay tres personajes. Uno es el hombre que cabalga el caballo rojo, que es un hombre, es un ish en hebreo, un campeón, alguien con presencia. Luego vemos que el que está el ángel que habla con Jeremías, que es un mensajero de Dios, es Malek. Y también vemos que hay otro, porque se menciona ahora al ángel del Señor. Porque responden al ángel del Señor que han recorrido la tierra. Entonces, el ángel del Señor que estaba entre los arbustos, entre los mirtos. Entonces, por lo que veo acá, hay como tres personajes. Está el ángel que estaba hablando con Jeremías, está el ángel del Señor que también estaba entre los mirtos, entre los arbustos, y también está el hombre que cabalga el jinete rojo, que también estaba entre los mirtos.
Pero hay una distinción porque el ángel del Señor es una cosa y el hombre que cabalga el caballo es en otra, debido a las traducciones. Entonces, el ángel del Señor estaba entre los arbustos también. Leamos. Zacarías capítulo 1, versículo 11. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo, palabras buenas y palabras consoladoras. Ahora vemos que el que intercede por Israel, que le dice al Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Es el ángel del Señor. Vemos en Zacarías 1:12. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén? Entonces, válida la redundancia, debemos aclarar que el que intercede por Israel es el ángel del Señor, que estaba entre los mirtos. No es el hombre montado a caballo, ni es el ángel que hablaba con Zacarías, sino que es el ángel del Señor que estaba entre los mirtos. Y muchos teólogos especulan que el ángel del Señor era Cristo por su acción intercesora, ¿no? Ya que él dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado con Israel? Prácticamente. Adam Clarke en su comentario bíblico nos explica, Jesucristo no solo fue el Cordero inmolado de la fundación del mundo, sino que fue el único mediador e intercesor entre Dios y el hombre, ¿no? Podemos ver eso en Romanos 8, versículo 34, que nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea que Jesús es nuestro abogado, no solo de nosotros, sino de todos. Entonces, después que leemos estos versículos, otra pregunta más surge. ¿Por qué los 70 años de castigo? ¿De dónde salen esos 70 años de castigo? Entonces, ya hemos visto anteriormente que hay un patrón en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. El pueblo de dura cerviz, el pueblo pecaba contra Dios, Dios mandaba el castigo, Dios los disciplinaba, ellos se arrepentían y volvían a Dios. Ese patrón se repite a través del Antiguo Testamento, continuamente. En este caso, ¿cuál es la causa del enojo de Dios por 70 años? Es la idolatría. Y tenemos que regresarnos al libro de Jeremías, donde empieza ese castigo, donde Dios manda ese castigo de 70 años por la idolatría del pueblo de Israel. Lo vamos a ir ahí en Jeremías capítulo 25, versículo 6. Jeremías 25, capítulo 25, versículo 6. La palabra dice así, no vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré ningún mal. El pueblo de Dios estaba en idolatría. Entonces Dios, a través de Jeremías, manda, profetiza acerca de esos 70 años de castigo. Lo vamos a leer en Jeremías capítulo 25, versículo 11 en adelante. Dice, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor.
y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Vamos a Jeremías 29:10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Vemos que Dios da ese castigo, pero está la esperanza de que va a haber restauración sobre el pueblo de Israel. Podemos aplicar esos principios también a nuestras vidas, porque lo primero que vemos acá, en lo que acabamos de leer en Jeremías, es que Dios tiene planes para nosotros. No solo para el pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros hemos sido adoptados en el espíritu que clama Abba, Padre. Y hay planes para Dios, tiene planes para nosotros, pero a veces nosotros mismos destruimos los planes que Dios tiene para nosotros. Somos estorbo para esos planes. Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene Dios para nosotros? Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro, dice ahí la palabra, y una esperanza. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para que esos planes se hagan realidad en nuestras vidas? Primero dice en el versículo 12, esto es una enseñanza dentro de la enseñanza. Dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Muchas veces pecamos de eso, que no buscamos a Dios de todo corazón. A veces no escudriñamos las Escrituras, a veces no oramos lo suficiente. A veces lo hacemos como por una obligación y eso no cuenta. Lo buscaremos de todo corazón, dice. Entonces lo encontraremos. Ya en el versículo 14 dice, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Recuerde que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y esas promesas están vigentes, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Amén. Pero le digo esto, menos mal que Israel era el pueblo duro a servir. Menos mal que Israel era el que cometía errores. Porque el pueblo de Dios no hace esas cosas. Y estoy siendo sarcástico, hermano. Porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también fallamos. No nos damos cuenta. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y todas estas profecías, todos estos mensajes de los profetas para reprender a Israel, no solo es para Israel, es para nosotros también. Tenemos que tener cuidado de no caer en idolatría. En idolatría, se lo he repetido muchas veces a través de enseñanzas, que no es solo postrarse ante un ídolo, una cosa hecha de porcelana, de barro. Hay cosas o personas que se pueden transformar en ídolos en su vida y tomar el lugar que le corresponde a Dios. Muchas veces no lo vemos, no nos damos cuenta que, por ejemplo, nuestras esposas toman el primer lugar, desplazamos a Dios y ellas ocupan el primer lugar. Y eso es una forma de idolatría, o puede ser viceversa. Puede ser que el esposo tome el lugar de Dios en el corazón de la esposa, y eso es una forma de idolatría. Pueden ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser el amor al dinero, puede ser un vicio que tome el lugar de Dios en tu vida, y eso es una forma de idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado de no desplazar a Dios.
de su lugar, de donde él se merece estar. Porque luego vienen las consecuencias, luego nos enfriamos espiritualmente. Luego decimos, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Porque lo hemos desplazado. Y así como nosotros desplazamos a Dios muchas veces, la sociedad está como está. Porque a Dios se lo ha quitado de las escuelas, a Dios se lo ha quitado de las cortes, se lo ha quitado de todos lados. Entonces la gente dice, ¿por qué las cosas están tan malas? ¿Por qué la sociedad está tan depravada? Porque Dios no está en el asunto, lo hemos quitado. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas cosas. Hay que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestro caminar, analizarnos, porque una vez que el cristiano se aleja de Dios, después se le hace difícil volver a los caminos del Señor. Continuamos leyendo. Zacarías capítulo 1 versículo 13. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Vamos a aclarar esto. Recuerde que el pueblo de Dios, Israel, todavía estaba bajo el castigo de los 70 años, impuesto en los tiempos de Jeremías. Dios había usado otras naciones para castigar a Israel, para disciplinar a Israel, para que Israel reaccionara. Por ejemplo, Egipto, Babilonia, ahora los persas, a través de Darío el Grande. Pero sucede que a estas naciones se le iba la mano con el castigo. Vamos a ver lo que nos explica Adam Clarke en su comentario bíblico. Dice así, el Señor estaba solo un poco disgustado, estaba justamente disgustado con su pueblo y encomendó a sus enemigos que actuaran contra ellos. Pero ellos, mediante la opresión y la crueldad, llevaron esto mucho más allá de lo que Dios tenía, el propósito de Dios. Entonces, vemos que se le estaba yendo la mano a estos pueblos paganos que Dios había usado para disciplinar a Israel. John Gill, en su comentario bíblico, es un poco más conciso y nos dice lo siguiente. Dice, los caldeos, los persas y otras naciones enemigos de los judíos que ahora estaban libres de guerra y gozaban de gran prosperidad, mientras que la situación de los judíos era muy precaria y desalentadora. Pues yo estaba un poco disgustado, dijo el Señor, es decir, con su pueblo, los judíos, por su ingratitud, idolatría, inmoralidad y disgusto que mostró permitiendo que fueran llevados cautivos. Y contribuyeron a agravar su aflicción, es decir, las naciones entre las que los judíos fueron llevados cautivos aumentaron el sufrimiento de los judíos, los oprimieron más de lo debido, más de lo que era conforme a la voluntad de Dios y justo a sus ojos, y lo insultaron en su miseria y se regocijaron sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios usó estas naciones paganas para enseñarle una lección a Israel, pero a estas naciones paganas se les fue la mano. Entonces el Señor vio el abuso y contra su pueblo y se compadeció. Entonces eso es lo que estaba sucediendo ahí. Por eso ahora vamos a continuar en Zacarías 1:16. Y por tanto así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos. Y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes y otra vez el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén. El cordel será tendido sobre Israel. ¿Qué significa eso? A veces esa frase es utilizada para destrucción y juicio.
en algunos pasajes bíblicos. Implica que una ciudad va a ser juzgada, va a ser destruida. Se pone el cordel y se mide la ciudad. Podemos ver en ese contexto lo que dice Isaías, capítulo 34, versículo 11. Dice, mas el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de la desolación y la plomada del vacío. O sea que en este caso se usa el cordel para desolación, para destrucción, para castigo. Pero también se usa esa frase, en este caso con Israel, que Dios va a medirla con el cordel, pero para su restauración, para su reconstrucción, ¿no? En el contexto de Zacarías es para reconstrucción, para restauración. Otro ejemplo que vemos cuando Dios usa el cordel en la creación. Lo vemos en Job, capítulo 38, versículos 4 y 5. Cuando el Señor le dice ahí, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes la inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? O sea que yo le estaba diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todas estas cosas? Inclusive midiendo con el cordel, pero para construcción, para la creación. Vamos a concluir hoy la enseñanza con esto. ¿Qué aprendemos de lo que hemos leído, ¿no? De lo que hemos leído. ¿Qué aprendimos? Que uno, que grande es la misericordia de Dios, que a pesar de estar el pueblo de Israel bajo 70 años de castigo, Dios tuvo misericordia de ellos, porque vio el abuso sobre su pueblo y tuvo misericordia y va a restaurar a Israel. ¿Qué aprendimos? Que con arrepentimiento viene bendición, con arrepentimiento viene misericordia. ¿Qué aprendimos? Que el Señor disciplina y castiga al que ama, pero tampoco va a permitir abuso, no va a permitir abuso sobre su pueblo, sobre su gente. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y por ahí hay personas que no han tomado decisiones sabias en su vida, que han desplazado a Dios de su vida, que no le han dado su lugar, que están sufriendo las consecuencias, que están en un lugar oscuro, están desterrados espiritualmente, están en un lugar que no se sienten a gusto, que se sienten como extranjeros en la iglesia, se sienten como extranjeros con el Señor. Pero saben que hay esperanza, porque Dios es bueno y restaura, al igual que restauró al pueblo de Israel, nos puede restaurar a nosotros. Los voy a dejar con unos versículos que nos hablan de eso, que Dios disciplina al que ama, sí, Dios disciplina al que ama. A veces nos tiene que sacudir para llamarnos la atención. Pero, como dicen por ahí, aprieta pero no ahoga. Y lo acabamos de ver a través de lo que hizo con el pueblo de Israel. Vio que estaban abusando de ellos y se compadeció. Y Dios no va a permitir que nadie abuse a su pueblo. Nadie va a permitir que abuse a su iglesia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. No estamos hablando de tentación de pecado. Atienda bien, esto es, la palabra tentado es peirasmos, es una prueba bajo presión. O
sea que las circunstancias que pasemos, las pruebas, las tribulaciones, Dios no va a permitir que pasemos problemas o tribulaciones más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación, con la prueba, con la tribulación, dice ahí que proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea que Dios, como le dije antes, aprieta, pero no ahoga. Dios nos va a mostrar la salida. Puede venir la prueba, puede venir la tribulación, puede venir el problema, pero Dios nos va a mostrar la salida. ¿Por qué pasamos por ciertas cosas? Porque a veces es necesario pasar por ciertas cosas para madurar, para aprender, para prestar atención al Señor. Y con esto vamos a terminar, vamos a repetir de vuelta lo que habló el Señor a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 29, 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque ahí vemos la clave. Ahí vemos la clave de cómo recibir esa bendición. Leamos, hermanos y hermanas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No se sienta abandonado, no se sienta abandonado. Dios tiene planes para usted, hermano, para usted, hermana. Y planes de bienestar, no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y dice ahí, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? Honestamente, preguntémonos eso, hermano, hermana. ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? ¿Le estamos dando un 100% al Señor? ¿Estamos teniendo nuestro tiempo personal con Él? ¿Conversando con Él? ¿Lo estamos buscando de corazón? Dice ahí en el versículo 14, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones, todos los lugares donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar donde os envié al destierro. Wow. Me dejaré hallar de vosotros y nos va a restaurar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo de todo corazón. Con eso concluimos la enseñanza de hoy. Que Dios me los bendiga. Los exhorto a que busquen más del Señor. Los exhorto a que se analicen, hermanos y hermanas, y lo pongan a Él en primer lugar en sus vidas. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima en lo que sigue del capítulo 1 del libro de Zacarías. Que Dios los bendiga, hermanos.